Es un datazo, la verdad es que sí. Números que para buscar equivalencias hay que volver a enero de este año, ¿sí? 10 meses atrás. La verdad es que sí, los números fríos de la economía andan muy Pues bien. hay tantas otras cosas, pero Y después falta que se genere reactivación, que se genere trabajo, que se generen oportunidades, que la economía se active. Pero es cierto que se está ordenando. Es un dato de la realidad insoslayable, imposible de negar, y que lo han logrado rápidamente. Después de la elección se acomodó todo, se acomodaron los patitos, se acomodaron los patitos en fila. Y por suerte esos números están bien. Bienvenido a Agente Spillman, ¿cómo le va? Muy buenas tardes, Gerardo, ¿cómo anda? ¿Coincide con esto que hablamos con Miguel? Coincido bastante. Hoy, a propósito, hubo mucho movimiento en Casa Rosada. En un ratito les voy a estar contando quiénes estuvieron, qué estuvieron haciendo, y una gira que prepara ya el ministro Santilli, pero van acompañados, tanto esto lo dijimos todo el año, la economía de la política, esa paz cambiaria también tiene que ver con cierta paz política después del resultado electoral. No es una cosa que va por un lado, la baja del riesgo país por un lado y la victoria de Milei por el otro. No, está absolutamente atado, sobre todo aquellos que esperaban que no gane el kirchnerismo. Bueno, en un rato vamos a contar lo que dijo también el ex viceministro de Economía del kirchnerismo, proponiendo impuesto al cash. Espectacular. Bueno, no se adelante. Lo saludamos a Nachito Buliano, Nachín. Buenas tardes, Tatín. ¿Cómo estamos? ¿Bien? Bien, ¿vos? Muy bien. El país donde ganó Gimnasia. Agrandado como esponja, ¿cómo se llama? ¿Cómo se decía? ¿Cuál era el dicho? ¿Agrandado como qué? Ahí había un dicho, agrandado como... Bueno, agrandadísimo, Nachito Bulián, porque le va bien a Gimnasia. Muy tranquilo. Ya zafaron del descenso, ¿no? Zafamos del descenso, le acabamos de ganar a Vélez 2-0. Un saludo grande a mi madre que está saliendo de la cancha eufórica escuchándonos en este momento. Así que me mandó un audio irreproducible con mucha alegría. Así que el pueblo tripero está en orden. El pueblo tripero fue muy emocionante porque entre los jugadores de Gimnasia está el hijo de Barros Esqueloto. Está el hijo de Guillermo Barros Esqueloto, que se llama Nicolás Barros Esqueloto, número 17, muy buena pegada, zurdo, tira centro, patea tiro libre. Y hoy estuvieron los mellizos, que son fanáticos de Gimnasia, Guillermo y Gustavo, pero en el banco de Vélez. Dirigiendo son a Vélez, los técnicos. De Vélez. Algún día cuando tengamos una institución más ordenada. ¿Fueron enfocados viendo al...? Sí, se abrazaron con los jugadores de Gimnasia. Nada, son fanáticos. Todos los hinchas de Gimnasia saben que son fanáticos de Gimnasia. A ver, nosotros los hinchas de Gimnasia somos particularmente... Somos demasiado enfermos. No es cabeza solamente... de termo. Sí, bastante cabeza de termo. Muy inferior Gustavo. Pero Guillermo como y Gustavo jugador, son dos termos, hinchas de Gimnasia. Pero Gustavo y Guillermo como jugador. Sí. ¿Hay una gran diferencia en favor de Guillermo? Sí, sí. Yo te doy fe también porque Gustavo jugó en Racing, fue campeón. Fue campeón. Fue el gran mediocampista, Gustavo. Muy buen jugador. Pero al lado de Guillermo era un crack. Guillermo es otra cosa. Era crack. Gustavo era muy buen jugador y un tipo muy inteligente. De hecho, entiendo que en la dupla técnica. Bueno, Gustavo... a Vélez le cambió la cara. Cuando agarraron un Vélez bastante golpeado, que estaba en los últimos puestos, digamos, y combatió bastante bien en la Copa Libertadores. Después, bueno, lamentablemente quedaron afuera, pero le cambió la cara a Vélez. Vamos a dar por cerrado el programa sobre Gimnasia Esgrima de la Plata. Informó Gimnasia Esgrima La Plata en AM790, el espacio tripero. ¿Qué decís, agente? No, está bien el diálogo, pero siempre hablamos de Gimnasia. Y bueno, abrí la puerta y el tipo se manda con todo. Sí, obvio. El conductor es de Racing, se habla de Racing. Yo soy de Gimnasia, se habla de Gimnasia. Michael está nervioso, está jugando Independiente. Tranquilo, Miguel. ¿Contra quién están jugando? Contra Riestra. Yo todavía no me acostumbro a que haya un torneo donde juegue Riestra. Es malo, puede sacar a River de la Copa Libertadores Riestra. Y vos decís, ¿cómo llegamos a esta cosa, a este país, al país berreta del Chiquitapia? El país del Chiquitapia. Y los periodistas deportivos, nadie dice nada de Chiquitapia. Es una cosa insólita. Había una encuesta que decía que más del 70% de imagen negativa el Chiqui, y el poder que ostenta es infinito para, por ejemplo, modificar todo esto, ¿no? Bueno. Obviamente que los temas económicos son los que están andando, hablábamos recién con Miguel, los números
de la economía están mucho más ordenados, ya el riesgo país rondando a los 600 puntos, hoy bajó, después subió, pero está ahí, rondando los mismos números que tenía en enero, y eso es un dato muy aliviador porque supone, si el gobierno, esto lo explican así los economistas, si el gobierno hoy saliera a pedir plata, bueno, por sobre el valor del préstamo, de la tasa que le cobran a Estados Unidos, hay que agregarle 600 puntos, lo cual hace inviable conseguir un préstamo. Imaginen cuando estaba a 2.000 o a 2.000 y pico, durante el kirchnerismo, o a 1.000, como estaba hace poquitas semanas acá en la Argentina. Bueno, hoy está en un número mucho más manejable. De todos modos, hay que decir que en los países vecinos a los que les va bien hace rato, el riesgo país no llega a los 200 puntos o ronda los 200 puntos. Quiere decir que todavía debería bajar aún más el riesgo país, pero bueno, el dato es concreto. La inflación sigue siendo baja, no llegó a dispararse, vamos a conocer índices en las próximas horas. Lo que sí, por supuesto, que la economía sigue parada, y esto creo que ustedes en sus casas lo saben, no se están generando nuevos empleos, no se están abriendo nuevas fábricas, industrias, nuevos comercios, hay muy poca actividad en la economía, y esperamos que este año se reactive para ya tener un 2026 mejor para todos, que creo que es lo que todos estábamos esperando, y lo que el gobierno aspira a que ocurra más temprano que tarde, porque se necesita, y claro que se necesita, y se necesita en serio. Mientras tanto, la acción política hoy es del gobierno intentando capturar volumen político para el año que viene. ¿Por qué? Para este año. Para las sesiones del Congreso de la Nación, primero extraordinarias, luego ordinarias, porque tiene muchos planes para un Congreso que le fue esquivo y contrario durante el último año, y quieren revertirlo. ¿Tienen con qué? Y sí, por supuesto que tienen con qué, porque el resultado electoral les dio a los funcionarios del gobierno, particularmente a Diego Santilli, que es a quien le encargaron esta tarea, después el agente Spillman va a dar algunos detalles, la tarea de buscar acuerdos con los gobernadores. ¿Por qué los gobernadores? Ustedes dirán, ¿ni qué corno tienen que ver los gobernadores? Bueno, los gobernadores son los jefes, o casi, son muy ascendentes, obviamente, sobre sus representantes en el Congreso, diputados, senadores, con lo cual, si el gobernador apoya, si el gobernador quiere cambios, bueno, naturalmente que esto se va a ver reflejado entre senadores y diputados. Hoy, por ejemplo, estuvo el gobernador de San Juan, y Marcelo Rego, que después salió diciendo que quería apoyar el presupuesto, y que los mejores aliados de Milei eran los gobernadores. Lo dijo Marcelo Rego. Es nuevo, sacó al peronismo, que gobernó con Gioja y luego con Uñac durante muchísimos años. Es de los gobernadores nuevos, Tato, muy joven. Pero fue un apoyo muy claro, muy abierto, y seguramente esto se va a repetir. No sé si el gobernador de Córdoba va a ser tan explícito, pero bueno, el de Entre Ríos seguramente sí, con quien va a estar Santilli pasado mañana. Mañana jura Santilli como ministro del Interior y después viaja para Entre Ríos, y va a ser así durante las próximas semanas. El gobierno acumulando apoyo de diputados y de senadores a través de sus gobernadores, a través de las provincias, y esto abrirá un nuevo panorama para el año entrante, o en realidad para fin de año, a partir de fin de año, cuando empiecen a tratarse algunas de estas reformas en el Congreso de la Nación. Ojalá que sea un tiempo de tranquilidad, ojalá que sea un tiempo de progreso. A mí me genera un poco de ansiedad que todavía no se note en la calle el tema de la plata, que no haya más plata, que no haya más empleo. Pero bueno, también hay que entender que no se hace de un día para el otro, y que ahora lo importante era calmar a los mercados, calmar el nerviosismo que a todos nos provoca la tensión sobre el dólar y demás. Bueno, la calma llegó. Ahora esperamos que llegue la reactivación o la activación, como ustedes quieran llamarlo, para que haya un poquito más de plata en la calle. Esto es un poco lo que está pasando en la Argentina de hoy, así que estaremos atentos. Mientras tanto, hay que volver a hablar del apoyo de Estados Unidos hacia el gobierno de Javier Milei, porque en las próximas horas va a haber novedades al respecto. Está viajando
el canciller Pablo Kirno a Estados Unidos, porque todo indica que va a haber un nuevo acuerdo de comercio con ese país. Y yo sé que hay sectores kirchneristas que se quejan, que no sé qué cuánto, que nos yanquilizamos. ¿Sabes qué? Hoy la Argentina necesita ¿Ese acuerdo incluiría aranceles cero para la industria del aluminio y del acero? Bueno. Eso no es secundario, es crucial. Crucial, porque eso supone automáticamente que entran inversiones en esos sectores tan voraces de la economía, que generan tanto empleo, tanto trabajo. Bueno, por eso el apoyo, por ejemplo, del gobernador de San Juan. Imagínense toda la zona de la cordillera recontra beneficiada con estos acuerdos, que ojalá que se consigan. Todo indica que sí. Y va a generar mucha reactivación económica, que es, insisto, lo que hace falta. Michael, cuando quieran nos metemos con los números del día, ¿les parece? Dale. Vamos, arrancamos con el primer número del día, que es 1.445, el valor del dólar oficial en el día de hoy. Ese es otro dato que no cité recién en la nómina de momentos de la economía, pero el dólar se volvió a quedar quieto, ya no volvió a subir. Es más, si sigue así, un día de estos, en los números del día, no lo usaremos al dólar, no lo diremos al dólar, porque significará que está más o menos quieto, más o menos estanco. Siguiente número, a ver, gente. Vamos con 14.332. Son la cantidad de millones de pesos que van a tener que aportar las aseguradoras de riesgo del trabajo, las RT, a las superintendencias de riesgo del trabajo, que depende del gobierno nacional, para financiar comisiones médicas. Es una medida justamente en el marco de la discusión de los costos laborales y, por supuesto, cuando el gobierno está ensayando, preparando una reforma laboral que va a mandar en extraordinarias este dinero que le pide la superintendencia de riesgo del trabajo a las aseguradoras. Cuando la gente dice extraordinarias, son las sesiones que arrancan ahora. En diciembre. Exacto, con lo cual todo esto se va a discutir durante el verano y probablemente alguna no, pero alguna se apruebe rápidamente con el nuevo Congreso, porque el Congreso es dinámico y cuando el viento sopla para un lado, el Congreso se acomoda. Los políticos son mucho más pragmáticos de lo que uno cree, por lo menos gran parte de los políticos, ¿no? No se le puede pedir esto a los que viven en el siglo XVIII, que son muchos. Vamos a hablar de algunos de ellos en un ratito nada más. Siguiente número es 800.000 pesos, que es lo que necesitó una familia para llenar el changuito del supermercado en el mes de octubre. Esto surge de un relevamiento de la consultora analítica sobre el costo de la canasta de alimentos y bebidas de una familia compuesta por 2 adultos y 2 menores. Habla de un aumento promedio entre 3,7% y 5,3% según los distintos puntos del país. Yo estimo que la inflación ahora va a seguir bajando. Es más, Milei en algún momento habló de que íbamos a tener inflación cero el año que viene, a mediados del año que viene. No sé si va a ser tanto. No hay que pecar de optimistas, pero evidentemente la inflación, si sigue todo ordenado como está ahora, va a tender aún más a la baja en los próximos meses. ¿Agente? Y el último número, Gerardo, 8%. El 8% es lo que subió el asado en octubre en el área metropolitana. Los mayores aumentos del mes se registraron, atención, en el corte justamente en el asado, 8,2%, la picada especial 6,1% y el matambre 5,5%. El único corte que bajó de precio fue el osobuco, mientras que el lomo y la carnaza subieron un poquito, 0,2% y 1,3% la tortuguita, Gerardo. El osobuco, qué rico el osobuco. Hace mucho que no como osobuco. Un buen osobuco al Malbec. Acompañado, te digo, ¿con qué? Con mostaza. Sí, ¿cómo que no? Estamos juntos, como mostaza. Con mostaza merlo. Cometió un grave error el agente Spillman. ¿Cuál, Gerardo? Decir que este era el último número. Pero no viene nadie más, me parece, Gerardo. ¿Usted dice que hay alguien más? Está con nosotros nuestro querido Marcelo Bonelli para
Él sí da el último número del día. Así es. No, él pronto va a dar su último número porque parece que lo rajan. Marcelo, pensé que no había venido y no lo había visto entrar por la puerta. La próxima vez que le hables así a uno de los conductores del prime time, ya te va a ir, ya te vas a enterar. Bueno, vamos con el número 2, y no estoy hablando de ninguno de ustedes. El número 2 porque Boca le ganó 2-0 a River en el Superclásico disputado en la Bombonera, y hay que mencionarlo, es uno de los números más importantes de lo que fue esta jornada, con goles de Ceballos y Merentier. Con este resultado Boca se aseguró su lugar en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, un objetivo clave. Recordemos que hace mucho tiempo que la presidencia... Hace 2 años que la ven por la televisión, ¿no? Así es, que ven cómo juega Racing. Claro, sí señor, bien Marcelo. La cuestión, bueno, obviamente, precisamente River, hoy depende mucho el resultado para ver si puede llegar a clasificar. Depende de Riestra. ¿Cómo puede ser que River dependa de si clasifica o no? Según Riestra. Todos pensábamos, además... que después de lo que era la renovación de Muñeco Gallardo, tal vez iba a haber otra actitud, otro resultado, pero la cuestión es que ayer el resultado del partido profundizó el mal momento de River. Así que este es el número 2 y también 2-0 le ganó Gimnasia a Vélez. No meta el chivo de Gimnasia. Un gran resultado, ya que hablamos de... Deportivo Gimnasia. De 2 goles. En radios platenses. Le pido por favor. No, en emisora líder hay que decirlo. Gracias. Ya venimos. Gracias.